Vale, dice, en el libro primero de su obra titulada Las Hebdómades o las Imágenes, Terencio Varrón comenta las muchas y variadas virtudes y poderes del número 7, llamado por los griegos hebdomas. Pues este número dice, cito, este número dice, da lugar en el cielo a las osas mayores, a las osas mayor y menor, así como a las Vergiliae llamadas Pléyades, Pléyades, por los griegos, y también a las estrellas que otros llaman erráticae, errantes, y Penigidio, Fígulo, errones, vagabundas. Cierro cita. Dice también que 7 son en el cielo los círculos que rodean el eje en toda su longitud. De ellos, los 2 más pequeños que tocan el extremo del eje, explica que se llaman polos, pero que por su escasa longitud no aparecen en la esfera, llamada cricote, armillar, y que tampoco el propio zodiaco carece del número 7, pues el solsticio de verano tiene lugar en el séptimo signo después del solsticio de invierno. El solsticio de invierno tiene lugar en el séptimo signo después del solsticio de verano. Y en el séptimo signo, tras un equinoccio, tiene lugar el otro equinoccio. Añade a continuación que los días del año en que los alciones anidan en el agua durante el invierno son asimismo 7. Dice además que la luna completa su ciclo en 4 periodos enteros de 7 días cada uno. Cito, abro cita, pues al 28º día puntualiza la luna regresa a la fase de la que partió, cierro cita, y afirma el autor de este aserto fue Arístides de Samos. Agrega que en esta cuestión no hay que tener en cuenta únicamente que la luna completa su periplo en 4 por 7 días, es decir, en 28, sino que también si partiendo del 1 vamos sumando todos los números existentes hasta llegar al 7, incluido este, resulta un total de 28, que son los días del periplo lunar. Comenta asimismo que la influencia de este número se extiende y afecta también al nacimiento de los hombres. Escribe, abro cita, en efecto, una vez que el semen genital ha sido depositado en el útero de la mujer, en los primeros 7 días se condensa y coagula, tornándose idóneo para adoptar la figura humana. A continuación, en la 4ª semana se forma lo que ha de ser el sexo masculino, la cabeza y la espina dorsal, y ya casi en la 7ª semana, es decir, en el día 49º, concluye en el útero la formación del hombre completo. Cierro cita. Observa además Varrón otra influencia de este número en el hecho de que antes del 7º mes ni macho ni hembra pueden nacer y sobrevivir de forma natural, y que los fetos que permanecen en el útero el tiempo justo, es decir, 273 días después de su concepción, nacen finalmente a la semana 40ª. Dice también que todos los periodos septenarios resultan muy delicados y que acentúan los peligros de la vida y del destino de todas las personas. Los astrólogos Haldei los llaman climacteras. Añaden que la medida más alta de crecimiento del cuerpo humano es de 7 pies. Consideramos que esto se ajusta más a la verdad que lo que Heródoto, forjador de narraciones fabulosas, cuenta en el libro primero de sus historias, donde escribe que fue descubierto bajo tierra el cuerpo de Orestes y que medía 7 codos, lo cual equivale a 12 pies y cuarto, salvo que, como opina Homero, en la antigüedad los hombres tuvieran cuerpos más anchos y más largos, y que ahora, como si estuviéramos en un mundo que envejece, haya disminuido el tamaño de las cosas y de los hombres. Dice también que en los 7 meses primeros salen 7 dientes a cada lado, y que a los 7 años caen, y que los definitivos salen aproximadamente cuando uno tiene 2 por 7 años. Asegura, asimismo, que los médicos músicos dicen que los hombres las venas, o más bien las arterias, dependen en su movimiento del número 7, lo que ellos llaman la sinfonía de los cuatros, que se atiene al número 4. Piensa igualmente que las diferencias de riesgo en las enfermedades se producen con mayor intensidad en los días que son múltiplos de 7 y que tales días parecen ser, como los denominan los médicos, los más crisimoi.
críticos. La primera semana, la segunda y la tercera. Algo que también contribuye a ratificar el poder y las facultades de este número es que quienes se proponen morir de inanición fenecen el séptimo día. Esto es lo que con todo detalle dice Varrón sobre el número 7. Incluye además algunas otras consideraciones de carácter más frívolo, como que 7 son las maravillas del mundo, 7 fueron los sabios de la antigüedad, 7 las vueltas solemnes que se dan en el circo durante los juegos circenses y 7 los caudillos elegidos para atacar Tebas. Asimismo añade que él había entrado en la 12ª septena de años y que hasta ese día llevaba escritos 70 bloques de 7 libros, de los que unos cuantos a raíz de su proposición desaparecieron al ser saqueadas su biblioteca. Bueno. Ya. Antes de que empecéis a comentar, me llama vorazmente me llama poderosamente la atención el gran acierto que tienen mis invitados, en este caso mis invitados del otro día, porque te mencionamos los 7 contra Tebas y las 7 maravillas del mundo. Se nos escapó lo de los 7 sabios. Lo de los 7 sabios. Bueno, y la relación que tiene. Exactamente. No, pero también habla aquí de embarazo. Un poquito, no mucho. Sí. Es curioso porque bueno, voy a hacer un inciso, Sonia, no pulses tan fuerte las teclas, que parece que hay un terremoto. Ay, cuando... Perdón, al rato. Pues es que suena bastante, la verdad. Esto que estaba diciendo sobre el número 7, no se me olvidó. Que seguramente apuntamos el tema de los, bueno, fuiste tú el de los 7 contra Tebas, y Fran dijo lo de los 7 sabios. Qué maravilla, qué calidad. Bueno, qué círculo, de verdad. Es un circo romano donde se dan 7 vueltas. Bueno, me encanta cómo dedica, pero es que me encanta cómo dedica el último párrafo a contar frivolidades de ¿cómo era? ¿Quién era el que? Varrón. A Varrón. O sea, lo cita como diciendo, bueno, y Varrón acaba diciendo estas tonterías, pero lo cita, O sea, que no te creas tú que no. Hombre, porque suma al número, a la grandeza del número 7. Fíjate cómo es grandísimo, porque Heródoto que me cae mal, voy a decir que no lleva razón, porque Orestes dijo que Orestes tenía 13. Esto que me cae mal, voy a decir que tiene 13 y que Heródoto no lleva razón, pero todo lo demás que es 48 voy a buscarle una suma, una resta para que coincida con el número 7. No, sí, este hombre cuando le tenía manía a alguien, o sea, lo machacaba, ¿sí? Nos hemos dado cuenta de que creo que fue en el primer capítulo, me parece, la primera noche ática que hicimos, creo que alababa a Tucídides y a Heródoto lo tenía, bueno, no sabemos cómo lo tenía, pero ha aparecido y no ha aparecido precisamente para ser alabado, Es curioso. La luna es mucho más importante que cualquier cosa. Las Pléyades, lo de las Pléyades, que supuestamente son 7 también, ¿no? Bueno, las Pléyades sí. Y lo del zodiaco, fijaos que otra vez aquí, no sé si te das cuenta, Virrena, que otra vez aquí se demuestra, se perpetra lo que he dicho antes. Ha dicho lo del séptimo mes tras el solsticio, lo del séptimo mes tras el equinoccio. Obviamente, está contando séptimo, pues son 6. No hay 14 meses en el calendario, son 6. Lo que pasa es que dice séptimo por lo que dijimos. Y yo, un calendario de 14 meses. Calendario. Pues sí. ¿A qué os recuerda este...? Porque yo voy a decir una cosa, pero ¿a qué os recuerda
este capítulo, el número 7? ¿Que no recuerda qué? ¿No recuerda algo? ¿O será que yo veo mucha basura por YouTube, no? No recuerda Un poquito de astrólogo y estas cosas, ¿no? Y no solo eso, sino... Hola amigos, voz de Locuendo, ¿vale? Hola amigos, os voy a relatar por qué la conspiración masónica de los Juegos Olímpicos del Mundial. Aquí tiene no sé qué y empieza a relacionar todo para manipula todos los datos para que... ¿No has visto nunca? Sí, parece una teoría conspiranoica de esa. Sí, no, dice, y esto está así y te montan, hacen unos cálculos, algunos de esos vídeos hacen unos cálculos tan brutales que dice, esto es porque no trabajan en matemáticas. Porque no trabajan en el campo de la aplicación. O si sabe de matemáticas porque lo está desperdiciando en esto, ¿sabes? Claro, esto es... Hola amigos, y además siempre con voz de Locuendo. Hola amigos. Vamos a ver por qué la conspiración está toda... Pero lo de los músicos, lo de los médicos músicos, tío. Eso, ¿qué es un médico músico, tío? Brian May. No, bueno, Brian May no, era astrobiólogo. Pero bueno, no puede haber un médico músico. Sí, bueno. Si hay bomberos toreros. Pero es que, bueno, es que cita a gente muy rara, tío. Pero es que, ¿por qué citas a un músico médico músico? Bueno, en fin, no sé. No, que Barrón dice, no te confundas, que Barrón dice que los médicos músicos afirman que se impulsa el ritmo de 7. Que además son las notas musicales son 7, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la. Sí. Pero, 7. Claro. Que sí, pero sí, hay mucho más, o sea, lo del número 7, ya te digo yo que... Y es bíblico también, Sigue escuchándose el jaleo que parece que está haciendo una batalla campal. A ver si vas a ser tú, No, es mi perra que quiere entrar. Vale. Menos mal que no es Barroso respirando. Menos mal que Aulogelio no se ha metido en el embarazo de los perros también, porque... Bueno, ahora del embarazo de cuando se crean los varones, no las mujeres. Hombre, por favor. Vamos. Es verdad. ¿Qué vas a ver, Aulogelio? Pensaba que se refería a los dos, ¿no? Pero dices eso masculino, sí, es verdad. Sí, eso es a la cuarta semana, sí, no sé, nos hemos perdido, ¿qué pasa? No, pero ese no es Aulogelio, ese es el otro, ¿no? El que decía, ya me he perdido, que con tantas citas ya me he perdido. Aulogelio no tiene opinión, Aulogelio va citando a gente. Sí, ayer leí un capítulo en el que él se cita a sí mismo. ¿Qué pasa? Que claro, eso no lo hemos elegido. Bueno, se nos va el tiempo, que es un gusto. ¿Algún cierre para este capítulo? No, que... Y no me digas el nombre de un jugador de fútbol. Si estás estudiando música, que nunca es tarde para la medicina. Para ser médico, vamos. O si eres médico, no dejes de tocar la guitarra, que algún día puedes llegar a ser citado por Barrón. Sí. Bueno, la última petición de hoy es la petición de nuestro Catilina particular. Es broma, Pablo. Pablo es un grande, muy grande. Es un grande, 1,90 m y tantos. Y nos solicita, quiere saber cuál es el día del cumpleaños sin asco a las 6 horas de la noche. Que ya dijimos que esto era a las... Ya se me ha olvidado. ¿A qué hora era? Bueno, a las 2, ¿eh? Yo lo miré, ponía a las 2 de la tarde o algo así, o a las 12 del mediodía. De la noche se refiere. ¿De la noche? A las 12, o sea, a las 6 horas de la noche, dice Aulogelio. Ya me está... de la noche. Ya me está Yo creo dificultando la tarea. Bueno, vamos a leerlo. Se ha tenido la costumbre de discutir
qué día ha de considerarse como natalicio y darle ese nombre para aquellos que han nacido la tercera, la cuarta o cualquier otra hora de la noche. Y si es del día al que sigue la noche o es el día que sigue a esa noche. Marco Barrón, en el libro titulado Sobre los días, en su obra Sobre antigüedades humanas, dejó escrito, cita: los hombres que nacen a partir de la medianoche hasta la medianoche siguiente, en el periodo de 24 horas, se dice que han nacido en el mismo día. Cierro cita. De estas palabras parece deducirse que él ha dividido los días de tal modo que para quien naciera tras ponerse el sol antes de la medianoche, su día natalicio era el que precedía a esa noche. Por el contrario, para quien nacía en las 6 horas siguientes de la noche, se consideraba que el nacimiento tenía lugar el día que comenzaba a despuntar tras esa noche. Sin embargo, bien distinto era el cómputo que los atenienses, según escribe Barrón en el mismo libro, ya que ellos decían que un día era el espacio que mediaba desde el ocaso del sol hasta el ocaso siguiente. También era otra la forma de contar de los babilonios, desde la salida del sol hasta la salida siguiente. A todo este espacio lo consideraban un solo día. En la región de Umbria decían que un día era el tiempo que transcurría desde el mediodía hasta el mediodía siguiente. Cita: cosa que, decía Barrón, es completamente absurda. En efecto, el que entre los umbros haya nacido en la hora sexta de las calendas, parece que su día natalicio debería ser tanto la mitad del día de las calendas como el que sigue a las calendas, hasta la sexta hora de ese día. Cierro cita. El pueblo romano, sin embargo, como dice Barrón, parece claro por muchas pruebas que contaba los días desde la medianoche hasta la medianoche siguiente. Los sacrificios romanos tienen lugar en parte durante el día y otro durante la noche, y los que tienen lugar durante la noche se atribuyen al día, no a la noche. Los que tienen lugar tras las 6 horas últimas de la noche se atribuyen al día que comienza a alborear tras esa noche. Además de esta prueba, el ritual y la práctica de tomar auspicios confirman también esta apreciación. En efecto, los magistrados, cuando toman auspicios en un solo día y ejecutan aquello sobre lo que han tomado auspicios, toman dichos auspicios tras la medianoche y ejecutan el acto en cuestión durante el día, en la tarde, y dicen que han tomado auspicios y los han ejecutado dentro del mismo día. Además de todo esto, los tribunos plebeyos, a los que no se les permite ausentarse de Roma durante un solo día, cuando salen tras la medianoche y regresan tras encenderse las antorchas antes de la medianoche siguiente, se considera que no se han ausentado un día entero, puesto que al regresar antes de la sexta hora de la noche han permanecido una parte de aquel día en Roma. He leído también que el jurisconsulto Quinto Mucio solía decir que no estaba usurpada la mujer que había comenzado a cohabitar con un hombre con fines matrimoniales en las calendas de enero e iba a proceder a la usurpación el cuarto día anterior a las calendas del siguiente mes de enero porque no se habían completado las 3 noches que debía ausentarse del marido y para hacer válida la usurpación según la ley de las 12 tablas, ya que las 6 últimas horas de la tercera noche pertenecían al año siguiente que comenzaba en las calendas. Así pues, al haber encontrado en los libros de los antiguos todos estos datos sobre la duración y el límite de los días que conciernen a la observancia y reglas del derecho antiguo, no dudamos que Virgilio también da una prueba más de esto, no de manera explícita y clara, sino como corresponde a un hombre que se mueve en términos poéticos. Con una significación velada y casi secreta del mismo rito, dice, cita: la húmeda noche hace girar la mitad de su carrera, y el sol, que sale cruel, me ha soplado con sus jadeantes caballos. Cierro cita. Con estos versos, como dije, quiso advertirnos de manera simbólica que el día que los romanos llaman civil comienza a partir de la sexta hora de la noche. Bueno. Virgilio en un verso vaya paja mental. En un verso que ni siquiera él se planteó que pudiera ser discutido como el principio del día, pues lo voy a coger de autoridad, porque Virgilio es famoso. Porque quiero citarlo, tío. Sí, que este capítulo estaba corto de citas. Pues ya está, pues Virgilio. No, pero me parece muy interesante.
Me parece muy interesante porque hoy lo vemos desde el punto de vista del actual, que tenemos un reloj, pero claro, un mundo antiguo, ¿sabes? Que como le dices tú a una gente que el día tal o el día cual, que por otra parte es lo que dijimos en el anterior cuando leímos el índice, que tampoco se va a morir la gente por esto, ¿no? Pero claro. Pero la verdad es que ha puesto 100.000 ejemplos como siempre, como no se corta el hombre. Yo me he perdido, la verdad, en algunos ejemplos que has puesto, con el que me he quedado más, el del que va del mediodía al otro mediodía. Sí. Se cree que eso eran los espartanos, los umbros. Los umbros. Era gente que se dedicaba a hacer camisetas de fútbol. Sí, y que estaban en la oscuridad. No, pero o los que había uno que era de medianoche a medianoche, ¿no? Se consideraba el día de medianoche. Esos son los romanos. Los romanos, eso. De medianoche. Y luego estaban los que contaban desde el ocaso. Hacía cuando llegaba alguien a hacer eso empezaba un día. Entonces el que más se acerca es el de los romanos, ¿no? Porque sí, claro, hombre, dice, si han nacido, o sea, dice si han nacido después de medianoche, ya cuenta que el niño ha nacido. El niño, porque niñas no nacen como ya no nacen niñas en la antigüedad, no había niños. Pero después de medianoche ya ha nacido el otro día. Al otro día. Pero Aulogelio no. En realidad, aunque empieza hablando de los cumpleaños, pero en realidad lo que le preocupa es cuando empieza el día, cuando hay que contar un día y cuando no. O sea, lo de los cumpleaños ya ha dejado, lo de los cumpleaños es una excusa que ha dejado ahí. Todo esto para concretar cuando quiere quedar con el favorito. Claro. Quedamos mañana. Pero mañana, ¿cómo? Según los umbros. Es una enciclopedia andante este hombre. Sí, hombre, de eso ya no. No andaba, pero era un tío, o sea, que yo ya te lo dije en otro episodio, digo, a este tío le preguntabas tú por algo y se tiraba ahí 3 horas explicándote. Es como la típica persona que va a Juan y Medio a buscar pareja y en vez de centrarse en contar, hay muchos que van a Juan y Medio, Juan y Medio, un programa de buscar pareja que hay en Andalucía. Para los de Cuenca. Quien vea Cicuta a las tantas y no sepa quién es Juan y Medio, mal lo lleva, pero bueno. Como dicen muchos que van al programa, o sea, muchas veces, si veis el programa, de vez en cuando aparece una persona que está Juan y Medio preguntándole, oye, ¿y tu vida cómo fue? En vez de centrarse en detalles de su vida, se centran en cómo se llamaba el que tenía la finca de no sé qué, y empiezan, sí, que se llamaba, que no sé qué, y le tiene que decir Juan y Medio, no, pero que eso no nos importa ahora mismo, ¿sabes? Aulogelio era un viejo, tío, era un viejo de verdad. Me lo imagino así, y luego sigue contando la historia y se para otra vez en otro de eso y dice, un señor que se llamaba, y otra vez quiere dar el nombre. Que era hijo de no sé quién. Pues sí, este es Aulogelio buscando pareja cuando al final de su vida. ¿Te imaginas? Al final de su vida, cuando se ve que cuando le abandonó para morir. Cuando se ve que en realidad no puede vivir de ese y que de la sabiduría y que necesita compañía, tiene que recurrir a eso. Bueno, en fin, es como siempre.